Bienvenido al podcast de CIPSATRED. Somos una empresa con 10 años sirviendo a la comunidad de la salud. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de 1 millón de pacientes con cáncer en México. Por esta razón, comercializamos productos que no solo mejoren la salud de los pacientes, sino que disminuyan su tiempo de hospitalización. Nuestro equipo es experto en el manejo del cáncer pulmonar, derrame pleural y cualquier tipo de intervención quirúrgica de mínima invasión. Compartiendo Valor es un podcast para difundir información relevante de la mano de expertos de distintas ramas. Queremos ayudar a impactar e inspirar a la comunidad de la salud para que enfermeros, doctores, residentes y estudiantes continúen trabajando con pasión por el bien de los pacientes en México. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.cipsatrade.com. Síguenos en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Es importante que antes de empezar el tratamiento nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué en esta articulación está más dispuesta a presentar infecciones? ¿Por qué el tratamiento de una articulación infectada requiere el debridamiento o la resección? ¿Puede administrarse antibióticos nada más? ¿O puede también hacerse con la combinación de un drenaje? Eso va a ser la toma de decisiones de cada médico tratante. ¿Cuál es la pérdida potencial de la función al resecar la articulación esternoclavicular? Una vez que retiremos la articulación esternoclavicular, ¿cuál? Compartiendo Valor, un podcast de Corporativo CIPSATRADE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Norma González. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Enrique Pairo Hernández. El doctor es originario de Villahermosa, Tabasco. Realizó sus estudios en el Ejército Mexicano, formación preparatoria en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, enfermero militar, licenciatura en Medicina en la Escuela Militar de Medicina y de Especialización, su residencia en la Escuela Militar de Graduados de Salud y su especialización en Cirugía General y Cardiotorácica en Centro Médico Nacional La Raza, avalado por la UNAM y por la UDEFA. Actualmente, el doctor se encuentra en el Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Agradezco la invitación al corporativo CIPSATRADE por haberme invitado para esta noche. Espero que podamos platicar con todos los colegas, estudiantes, médicos, cirujanos, amigos y compañeros neumólogos, residentes que nos están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer. Bienvenido y pues adelante. El público es todo suyo. Empezamos por compartir pantalla. Listo, doctor. Vemos la pantalla, correcto. Muy bien, muchas gracias. Pues como bien lo habíamos mencionado, vamos a platicar hoy acerca de las infecciones agudas de la pared torácica, empezando por hablar por lo que es las infecciones del sitio quirúrgico e infecciones de la articulación esternoclavicular en forma principal, que es donde me quiero centrar en esta noche. Como podemos recordar, muchas veces hemos visto que estas infecciones agudas de la pared torácica en forma general son poco frecuentes y aquellas que requieran una intervención pues pueden ser propensas a un diagnóstico erróneo, a un sobrediagnóstico o a un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque estas muchas veces las infecciones las vemos que se van desarrollando y no consideramos que realmente son una infección como tal, sino hasta que han progresado, han roto los tejidos y ya se convierten en una lesión o herida. Vamos a analizar dos distintas de estas infecciones agudas, principalmente las infecciones de la pared torácica, en lo que respecta a la patología, al diagnóstico, al tratamiento, a la infección del sitio quirúrgico, a la infección de la herida, ya sea en la parte anterior, lateral o por toracotomía, como la que podemos observar. O las infecciones de la articulación esternoclavicular, que hasta para buscarlas es un poco difícil esta información porque aparecen como pioartrosis esternoclavicular, artritis séptica o infecciones de la articulación esternoclavicular. Aquí principalmente la Sociedad Torácica de Cirujanos Generales
ha avalado las definiciones de lo que es la infección del sitio quirúrgico. Y para ello tenemos que conocer cuáles son los factores que nos van a llevar a una infección de este sitio quirúrgico. Se incluyen en ellos los extremos de la vida principalmente y el mal estado nutricional de las personas, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y otros factores no menos importantes, las infecciones coexistentes que están en los sitios de cualquier parte del cuerpo, así como la colonización de la piel o del tracto gastrointestinal con varios microorganismos, así como una respuesta inmune alterada del paciente. También pueden estar la duración de la estancia hospitalaria preoperatoria, la calidad de la antisepsia de la piel, el afeitado que nosotros realizamos cuando preparamos al paciente o la preparación preoperatoria de la piel. Y la duración de la cirugía también esto va a afectar, así como el antimicrobiano apropiado que lleguemos a utilizar. Las infecciones las podemos dividir principalmente en infecciones superficiales o en infecciones profundas. Y esto, por definición también de lo que es la Sociedad Torácica de Cirujanos, ellos la definen aquella infección, la superficial, que ocurre dentro de los 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico y que afecta solo la piel y el tejido subcutáneo, claro, incluyendo uno de los siguientes criterios: el drenaje purulento de la incisión superficial, los organismos aislados del cultivo aséptico del líquido o el tejido de la superficie de la incisión, así como los signos o síntomas que podemos observar. Recuerden que tenemos que ser observadores para ver y valorar al paciente en cuanto al dolor o sensibilidad, la inflamación local que pueda presentar, el enrojecimiento que empieza a presentarse y el calor, y cuando el cirujano la abre deliberadamente. Hay que recordar también que estos diagnósticos del sitio superficial lo de las infecciones profundas que ya van a ocurrir en los 30 días posteriores a que se realizó el procedimiento, o también puede ser dentro del año en que se colocó algún material dentro de alguna parte del organismo. La infección también del procedimiento quirúrgico involucra los tejidos blandos y los tejidos profundos, las capas faciales y musculares de esta incisión. Este tratamiento del sitio quirúrgico tenemos que ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Si vamos a realizar un drenaje, si vamos a ver que la celulitis se pueda tratar solo con antibióticos, cualquier purulencia que tenga principalmente se puede tratar, pero hay que tomar la decisión si nosotros la vamos a abrir, la vamos a drenar o solo la vamos a tratar con antibióticos. Para eso tenemos diferentes formas de tomar la decisión. Tenemos primero que observarla y ver qué partes están involucradas. Para eso nos van a ayudar claramente todos los estudios de gabinete y de laboratorio que vamos a tomarle al paciente. Dentro de estas infecciones de la articulación esternoclavicular, nosotros debemos de conocer que es poco común y va a tener menos de 250 casos que están reportados en la literatura en los últimos 50 años. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el hospital en el que se llega a presentar este tipo de infecciones, cada quien tiene un criterio distinto de trabajo y un criterio distinto o proceso en el cual nosotros tenemos que tratar al paciente, y en cada hospital los vamos a ir tratando de diferente forma de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo a lo que tengamos para poder darle tratamiento a esas personas. Por eso es que esto es raro que haya publicaciones en la literatura, a pesar de que tengamos tanto tiempo de estar viendo casos parecidos, por lo que nosotros debemos ser un tema muy importante para que nosotros lo podamos conocer y tratar. Es importante que antes de empezar el tratamiento nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué en esta articulación está más dispuesta a presentar infecciones? ¿Por qué el tratamiento de una articulación infectada requiere el debridamiento o la resección? ¿Puede administrarse antibióticos nada más? ¿O puede también hacerse con la combinación de un drenaje? Eso va a ser la toma de decisiones de cada médico tratante. ¿Cuál es la pérdida potencial de la función al resecar la articulación esternoclavicular? Una vez que retiremos la articulación esternoclavicular, ¿cuál es el óptimo método de cierre para que no queden defectos o que no quede mal ese cierre? Para ello debemos identificar otras cosas. ¿Cuáles serían nuestras manifestaciones clínicas?
varios artículos que me di a la tarea de revisar, encontramos ahí que la mayoría van a presentar un dolor localizado en el 78% de los casos. Este dolor puede referirse hasta el hombro, puede referirse hasta el cuello, en estos porcentajes habitualmente. Y puede haber un eritema rápidamente progresivo, lo puede acompañar la fiebre y limitación del movimiento, así como también puede acompañarse de estadios tardíos en el cambio de coloración de la piel, puede haber escaras necróticas y fluctuación del tejido, como lo podemos observar en esta imagen. Estos pacientes son pacientes que hemos atendido ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General. Los diagnósticos los vamos a basar principalmente, como todos los pacientes, así como nos han enseñado y como los hemos visto, los vamos a abordar mediante radiografías simples de tórax. Desde ese momento vamos a darnos cuenta si ya está afectando algún plano profundo o solamente está en la superficie. Si esta tomografía axial computarizada nos puede mostrar que hubiera involucro de algún otro tejido más profundo, o una resonancia magnética nuclear también nos puede servir. Todos estos estudios, vamos a también tomar estudios de laboratorio, vamos a observar que puede haber leucocitosis en los estudios principalmente. Pero en el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué esta articulación está tan predispuesta a las infecciones y cuál es la pérdida potencial de la función en caso de que nosotros decidamos hacer este tipo de tratamientos? Hay evidencias de que estas infecciones y estas inflamaciones pueden migrar hacia los tejidos profundos, hacia planos más profundos. Por eso debemos de considerar un tratamiento oportuno o evitar que ese tipo de manejos lleguen a estos planos. La articulación esternoclavicular en sí es una articulación diartrodal. ¿Qué quiere decir eso? Es una articulación que tiene un movimiento libre con una cavidad articular dentro de una cápsula ligamentosa. Es una articulación en silla de montar y tiene un revestimiento sinovial. Esta articulación posee un disco articular que se une a la cápsula posterior. Este disco a menudo tiene diferentes perforaciones. La sangre que se suministra de aquí proviene de la arteria mamaria interna y en algunos casos viene también de la rama del tronco tirocervical. Este tipo de articulación es muy importante porque como es desconocido para nosotros su movimiento o su inserción de todos los músculos que tiene y que conlleva, pensamos que si la retiramos podemos ocasionar alguna inmovilidad inadecuada para el paciente o que ya no va a poder cargar peso, pero eso lo vamos a ver a continuación que no es así. ¿Por qué? Porque cuando fuimos diseñados como humanos, aquí se nos colocó la clavícula y esa clavícula tiene una función principal que se desplaza desde la articulación esternoclavicular para unirse a la escápula con la articulación acromioclavicular hacia el hombro. Esta clavícula se fija a la primera costilla por este ligamento costoclavicular. Y la principal de las partes que les quiero mencionar es que es una articulación conocida como puntual. Puntual es una barra en posición inclinada que se utiliza para sujetar o sostener, e inclusive en arquitectura, una pared, y eso va a dar el sostén, teniendo como base lo que estaría hacia el esternón y hacia la parte del hombro. Entonces, esto principalmente lo protegen los músculos, el pectoral mayor, el dorsal ancho, para obtener un brazo de palanca que mejore la función. Entonces, ahorita podríamos estar pensando, entonces si la quitamos, sí nos va a afectar este sostén. Puede ser porque lo podríamos pensar como tal, pero no va a ser así. ¿Qué pasa si la extirpamos? No afecta la funcionalidad. La presencia de este ligamento costoclavicular que une a la clavícula en la primera costilla puede mantener esa función puntual. Y esto podría llegar a quedar una vez que nosotros hayamos hecho la resección de la articulación, puede quedar de esta manera. Esto es un paciente que ya fue operado, quedó cicatrizado y queda de esta forma. Aunque vemos aquí el hundimiento,
otras personas se han dado la tarea de poder valorar cómo han sido estos pacientes. Y estos colegas vieron en su experiencia de 20 años que con la resección articular, utilizando este cuestionario del cual les voy a dejar una liga, del Quick Dash, este cuestionario nos permite conocer cuáles son, a través de 11 ítems que tiene, 11 preguntas que se le hacen al paciente en compañía del médico, es una escala de valoración para la extremidad superior y se debe de completar habitualmente con la persona que lo está llevando a tratamiento. Puede ser su médico tratante, puede ser el traumatólogo o puede ser una persona del servicio de salud. Entonces es muy importante que conozcamos que existen soluciones para estas personas y cómo se llevan a cabo. Aquí este cuestionario, si visitamos la página, este es el Quick Dash y tiene varias preguntas, son 11 preguntas. Por ejemplo, si el paciente puede o no abrir un frasco que esté apretado o no muy apretado. Puede tener otras preguntas como si puede realizar tareas domésticas pesadas, limpiar el piso, puede cargar una bolsa, un maletín, puede lavarse la espalda, puede cortar la comida con un cuchillo, puede realizar actividades que requieran esfuerzo, o durante la última semana su problema en el brazo le ha realizado estas actividades su dificultad moderada, y esto principalmente es lo que podemos someter a los pacientes a esta valoración. Solo son 11 preguntas muy sencillas y se pueden aplicar después de que tratamos al paciente. Ahora veamos esta infección, ¿por qué ocurre o por qué se afectan los pacientes? En general, la artritis séptica puede ocurrir en pacientes de mayor edad, en un promedio aproximado de 65 años. Las infecciones de esta articulación esternoclavicular pueden ocurrir en pacientes más jóvenes también, en edades promedios de 45 años, cuando se asocian con el uso de drogas por vía intravenosa habitualmente. También en pacientes jóvenes de edad media de 35 años. Por eso con esta articulación, como la habíamos nosotros mencionado, se parece mucho a las articulaciones sacroiliacas, que están tan cubiertas de ligamentos que también pueden ser afectadas por otro tipo de infecciones. Hubo un metaanálisis que realizaron en el que llevaron a cabo una revisión desde 1970 hasta el 2003 y lograron recopilar 180 casos, de los cuales el 23% ocurrió una condición predisponente. En otros habían el 21% el uso de drogas. En otros el 24% de estos pacientes tenían una infección que tenían a distancia y fue incluida también a nivel central. El 13% tenían diabetes, otras enfermedades más comunes como insuficiencia renal, alcoholismo, cirrosis e infecciones del virus de la deficiencia humana también. ¿Pero qué se reportó? ¿Cómo terminó? El 42% recibió tratamiento médico, el 52% requirió cirugía, el 31% se sometió a un desbridamiento quirúrgico y el 27% a la resección en bloque, de los cuales a estos, como no estaba tan estandarizado el manejo, no fue tan exitoso. En este metaanálisis de estos, como ya mencionábamos, es importante conocer que los pacientes pueden llegar a complicarse si no le ponemos la atención necesaria. Estos tratamientos que se realizaron, nos dice de esta manera: existen ciertos criterios en los cuales yo no estaba muy de acuerdo, porque ya viendo los casos, pero depende de en qué hospital lleguen y en qué momento lleguen de la evolución clínica. Si la articulación no está afectada, no se va a drenar, pero eso sería cuando tempranamente llegamos a detectar un caso. Si hay dudas que esté involucrada o no la articulación, se puede intentar una punción y quitar solamente la pus. Pero el problema aquí podría ser que hasta con el propio piquete o que nosotros realicemos se disemine la infección o progrese el caso. Si hay un compromiso óseo de osteomielitis que podamos detectar a través de las imágenes de los estudios, será necesario extirpar la articulación mediante el debridamiento extenso o una resección en bloque. Aquí también, para cerrar, debemos utilizar varios métodos. Uno de ellos podría ser la colocación de la terapia de presión negativa
o hablarle a nuestros amigos de plástica que hagan la reconstrucción. Para utilizar el BAC, pues muchas personas ya sabemos cómo funciona esto. Posiblemente los estudiantes de medicina no conozcan exactamente cómo funcionan, pero esto nos ayuda a eliminar las bacterias, a reducir el edema, fomenta también la perfusión y el desarrollo del crecimiento de tejido a través de sus diferentes formas de utilización. Es imprescindible que nosotros durante los procedimientos o previos a ellos tomemos cultivos. Por ejemplo, aquí en otro estudio, el 80% de los pacientes se les extrajeron hemocultivos antes de la cirugía y en ellos se detectó que el 47% era Staphylococcus aureus. Cuando los pacientes ya fueron operados, se encontró que el 73% efectivamente era Staphylococcus aureus y otras bacterias que aquí podemos observar. Una vez retirada la articulación y la esternotomía, de la realización de la articulación esternoclavicular, ¿cuál sería el método óptimo de cierre del defecto? Bueno, si podemos observar aquí las imágenes, podríamos ver que podríamos hacer un traslape muscular o el cierre primario con o sin colgajo muscular. El cierre primario hacerlo también con un cierre por segunda intención. Este cierre es el que habitualmente practico yo asistiéndome por BAC. Podemos llevarlo hasta 2 a 3 o máximo 4 semanas, pero ya en la cuarta semana habitualmente se retira, se deja un drenaje y podemos egresar al paciente. O utilizar un avance de colgajo de pectoral. A mí me gustaría mencionarles aquí, ya que tenemos al personal de enfermería con nosotros, cuáles serían las intervenciones que tendrían con ellos. Cuando se presentan este tipo de problemas, de lesiones e infecciones, confiamos mucho en que ellos están al pendiente de los cuidados del paciente y la movilización de la extremidad superior, donde se hizo la resección en bloque de esta articulación. Sí lo pueden mover, sí pueden tener los movimientos en forma breve, pasiva, no van a tener carga, simplemente van a hacer su movilización normal a la hora de bañarse, de caminar, de movilizarse o tomar objetos. Pueden vigilar que la consola de la terapia de succión negativa se mantenga en los parámetros establecidos de los pacientes, dependiendo del tipo de BAC que se utilice. Hay que vigilar las alarmas de la consola, que estén encendidas para que nos puedan avisar cuál es la problemática que están presentando en ese momento. Así como vigilar los apósitos de sellado de las esponjas que estén sin fugas o que no estén inflados en el BAC. Resumiendo un poco, podríamos ver ahorita que las infecciones agudas de la pared torácica pues son poco comunes, requieren debridamiento quirúrgico y resección en bloque de la articulación. Esta terapia adecuada puede ser con antibióticos y el drenaje del espacio infectado es indispensable. Todas las infecciones de la articulación esternoclavicular van a requerir debridamiento quirúrgico con resección en bloque de la articulación, además de la terapia con antibióticos o terapia con presión negativa. Y también debemos nosotros ver cuál es el valor que le vamos a dar al BAC para utilizarlo en las infecciones de la pared y del espacio pleural. Me gustaría presentarles algunos casos que hemos tenido aquí y cuáles fueron los padecimientos que presentaron. Por ejemplo, tuvimos un grupo de edad de estos pacientes entre 30 y 60 años. Era paciente del sexo masculino, como comorbilidades había presentado diabetes mellitus, hipertensión arterial y algunas infecciones espontáneas. Estos pacientes tuvieron un inicio de desarrollo de la infección de tejidos blandos localizada en la articulación esternoclavicular y se extendió hasta el espacio intercostal. El problema con este tipo de pacientes es que, a pesar de que, como nosotros tenemos el sistema institucional, tienen que acudir a su clínica de primer nivel, posteriormente al segundo nivel, hasta que llegan al tercer nivel, cuando ya ha pasado aproximadamente un mes o un poco más y ya llegan un poco complicados, que es lo que hace que este tipo de pacientes pues sufran las consecuencias de el desarrollo de la infección. En el primer caso, tenemos un paciente masculino de 38 años de edad, diabético, tipo 2, de 5 años de evolución, que inició de una forma súbita presentando un aumento de volumen localizado en la escotadura esternal y fue progresando hasta la primera costilla.
El manejo propuesto de entrada fue de resección external y colocación de terapia VAC. En el caso 2 tuvimos un paciente masculino igual de 57 años de edad, de 2 años de evolución, mal controlado, con desarrollo de celulitis localizada en la articulación esternoclavicular, con un progreso de la infección a planos profundos. Este manejo quirúrgico se propuso fue esternotomía parcial, hacerle la resección de la articulación esternoclavicular del lado izquierdo y colocar el VAC de Veraflo. Este paciente es el que observamos en una de las imágenes, se presentó de esta manera, lo debridamos, se le colocó un VAC y afortunadamente el paciente ya recuperado lo podemos ver así. Este paciente tiene la movilidad conservada, se le hizo su prueba de Quick Dash también, lleva aproximadamente a mover su brazo sin ningún problema, lo puede levantar, sigue trabajando, es profesor de una universidad, diabético. Otro de los casos es un paciente masculino de 47 años de edad, sin antecedentes, inició su padecimiento actual de forma insidiosa, igual presentando eritema que progresó a la infección de la piel a nivel de la unión externo-clavicular con tejidos blandos hasta la pared anterior del tórax. Y sus cultivos principales fueron por estafilococo epidermidis. En él podíamos ver igual, y tuvimos que hacer la disección y el debridamiento de esa parte del anterior del tórax, al nivel de la articulación, con grandes cantidades de pus. Todo eso se limpió, se lavó y se colocó posteriormente el VAC. Tuvimos un paciente femenino de 55 años de edad, diabética, de tipo 2, de 10 años de evolución con mal control. La celulitis abscedada que se encontraba en el tronco, localizada principalmente en la parte anterior del tórax a nivel de la articulación esternoclavicular del lado derecho. Igual tuvimos que proceder a la resección, obteniendo igual de entre 50 a 60 mililitros de pus. Aquí lo recomendable que podemos destacar es que este tipo de corte, y como recomendación para todos mis compañeros, lo podemos hacer de dos formas, o más, bueno, yo les voy a proponer esta. Con la sierra eléctrica recta, en vez de utilizar la sierra oscilatoria. Otros artículos mencionan que se puede utilizar la sierra oscilatoria, pero es más difícil mantenerla porque puede llegar a planos profundos que están con necrosis, con dificultad para poderse controlar y que es difícil de poder llevar la sierra y poder observar la parte posterior. Con una sierra eléctrica, la resección puede ser en un corte fino, en un solo momento, puede entrar y puede salir hacia la parte anterior de la articulación, puede cortarse la cabeza de la clavícula, así como la primera costilla sin problema. Es una de las recomendaciones ya técnicas que podríamos observar. Los lavados y demás pues van a depender de cada paciente, si lo hacen sus recambios del VAC en 3 o más ocasiones. Habitualmente no hacemos tantos porque da buenos resultados. Como resultados de los pacientes que pudimos observar en una pequeña muestra, era mayormente presentado en el sexo masculino, la mayor parte tenían diabetes y se requería de un tratamiento quirúrgico agresivo en este tipo de pacientes y principalmente la debridación. La terapia que se utiliza es terapia por presión negativa y se reduce enormemente el tiempo de estancia hospitalaria que podemos llegar a tener hasta de 4 semanas o 5. Aquí es un tiempo promedio de 16 más menos 4 días y principalmente el germen fue el Staphylococcus aureus. Nuestras conclusiones principales que podemos llegar a tener de todo este tipo de trabajos es que como personal de salud tratemos de reconocer a tiempo el desarrollo de estas infecciones y el manejo quirúrgico sobre la articulación esternoclavicular y así como la costilla, combinándolo con la terapia VAC. Y cuidar a nuestros familiares que estén en riesgo de llegar a presentar algún tipo de infección similar y acudir a tiempo para solucionarlo. Quisiera saber si hasta este momento tienen preguntas para poder discutir acerca de este tema. Muchas gracias. Regreso contigo, Normita. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted, de verdad. Por aquí teníamos una manita levantada, Mónica. Si nos hace favor de levantar nuevamente su mano, abrimos su micrófono. Si tiene alguna duda.
Hasta el momento no tenemos preguntas, doctor, en el chat y pues bueno, si gustan por favor levantar su manita para que les demos la palabra y puedan hacer su pregunta. Si gusta, seguimos, doctor. No contamos Sí, pues con prácticamente preguntas. es un tema corto para nosotros, porque al ser raro, pues nosotros la decisión que tomamos habitualmente es quirúrgica, es hacer la resección de la costilla, pero lo que nos impresiona mucho es que la deformidad que puede llegar a dejar, como nosotros lo habíamos visto ya en algunas de las imágenes. Entonces, sí, la consecuencia o la secuela que queda, aunque fisiológicamente puede ser poca, porque los rehabilitadores pueden hacer que el paciente se recupere después de 2 meses y puede incorporarse para realizar sus actividades normales, inclusive ir al gimnasio. Sí, la verdad, como lo dice usted, es sorprendente porque pues pensaríamos que faltando esa articulación no podrían realizar movimiento, ¿verdad? Pero pues vemos que afortunadamente sí lo pueden hacer. Muy bien, por acá tenemos una mano levantada. El doctor Luis Marcelo Argote tiene una pregunta para usted. Doctor Pairo, muchísimas gracias por su presentación. Le agradezco mucho su experiencia. ¿Y nos podría decir cuándo usa el Veraflow en vez del VAC? ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, aquí el Veraflor nos va a servir mucho porque podemos hacer instilaciones de líquido y evitar que la esponja se llegue a pegar. Si nosotros queremos que granule más rápido la herida, podemos utilizar el Veraflor. Ese tipo de utilización que tiene la terapia de succión continua de Bach es buena porque podemos instilar líquidos o podemos para humedecer la herida en lo que nosotros lo necesitemos o podemos instilar antibióticos y eso permite una recuperación más pronta del paciente y de la infección. No, solamente quería agradecerle su experiencia. O sea, son problemas que no son muy frecuentes, pero que son importantes. ¿De alguna experiencia en uso del VAC adentro del tórax para espacios complejos? Sí, sí, sí. Hemos tenido pacientes en los cuales habían presentado fístulas. No las incluí en el tema porque ya eran secuelas de empiemas. Habían presentado fístulas, el paciente tuberculoso, y ese tipo de fístulas broncopulmonares no cerraban. Lo que hicimos fue colocar con engrapadora el cierre, al realizar el cierre, se volvió a fistulizar y le colocamos un parche de pericardio de bovino a la parte que estaba ya fibrosada. La colocamos con algunos puntos y sobre eso colocamos el back. El back, la esponja blanca y posteriormente la esponja gris y ya empezamos a hacerlo funcionar en forma normal. En esta ocasión no instilamos ningún medicamento ni tampoco líquido, fue el vaga succión a una presión de 100 o 125. Lo mantuvimos así en el primer recambio y en el segundo recambio ya prácticamente se había adherido el pericardio de bovino a la fístula que se había presentado. Entonces, eso nos benefició mucho para que pudiéramos nosotros cerrar al paciente y ya se redujo un poco el tamaño del pulmón, del parénquima pulmonar, pero el cierre de la fístula se logró con el VAC y con el pericardio de bovino. Bueno, tenemos una pregunta por acá mientras Marta Paola puede abrir el micrófono. Y Gabriela dice, en caso de que el paciente con hemodiálisis aumenta el riesgo de infección y también sería candidato a esta intervención. Sí, desafortunadamente sí, aunque poco nutrido, pero es necesario porque una vez que se presenta en la articulación y ya ha afectado la parte pequeña de la cápsula y el disco,
hay que resecar la articulación. Sí sería un poco más difícil que la cicatrización en el paciente, pero es el tratamiento recomendado para él. Dice, buenas noches, ¿existe predisposición genética a desarrollar fístula? ¿Fístula? Fístulas, ajá. No, precisamente no, eso es más bien mecánica. Para que se produzca una fístula puede haber alguna afectación mecánica sobre el área que se puede llegar a perforar, fistulizar, aperturar, porque no es un área que habitualmente, no, los tejidos están con un grosor adecuado para su propia protección. Se fistulizan cuando se adelgaza, cuando se desnutra el tejido, cuando se afecta por este tipo de infecciones, pues puede llegar a fistulizarse, porque ya quedan en cavidades cerradas. Y por acá no tenemos más preguntas. Doctor, por el momento, ¿usted quisiera aportar algo más, comentar algo más? Pues sí quisiera invitar a todos los que pudieran detectar este tipo de problemas para que pudiéramos hacer un estudio multiinstitucional, para que pudiéramos juntar todo el número de casos principalmente, porque cada quien maneja uno o dos casos y no se atreven a tener una serie tan pequeña para reportarla. Entonces, sí sería bueno que en todas las instituciones donde llegan este tipo de pacientes que los han tratado seguramente así, poniéndose a leer esto, lo llegan a tratar o por la experiencia que ya tienen, hacen las resecciones, pero si juntáramos todos estos casos sería fantástico para que pudiéramos tener una casuística más amplia y ver cómo nos ha ido a cada uno de nosotros en el sector salud. Eso sí me Excelente. gustaría hacer este tipo de invitación, que llegaran con nosotros y que nos pudieran mandar los casos para estarlos publicando, porque luego buscar las pequeñas series no son de muchos pacientes o son de años muy antiguos o son muy largas, son periodos de tiempo muy largos, 20 años para 5 o 10 pacientes. Y teniendo población diabética, desafortunadamente esto es muy propenso a que se llegue a presentar, pero sí hay que estar más pendientes de los casos y tratar de intercambiarlos o juntarlos en una base de datos. Claro, genial, doctor. La verdad es que eso sería genial porque de esa manera pues tendríamos estadísticas, ¿verdad? Y Así pues es. bueno, esperamos que se comuniquen con usted. Puede ser por medio de nosotros o bien pues sabemos que al doctor lo encontramos en el Hospital Central de Médico La Raza y pues él está haciéndonos la invitación para que nos acerquemos a él y esto está fantástico, doctor. Pues bueno, no O en esta tenemos más página, preguntas. ¿Perdón? o en esta página también me pueden encontrar. Ah, excelente. Si gustan escribir o poner los comentarios y ahí les haré llegar también después de esto lo que tengamos nosotros de información y de compartir los casos y imágenes de todo lo que tenemos ahí de los pacientes. Genial, muy bien, doctor. Pues bueno, esperemos que todo sea de verdad para que encontremos mucha información, la compartan con usted, la compartamos y pues muchas gracias a usted por compartir su conocimiento, sus experiencias y pues seguir adelante, ¿verdad? Corporativo Cipsa siempre será su casa, siempre es su casa, vuelva pronto y pues por el momento por nuestra parte esto, doctor. ¿Usted tiene algo más que comentarnos? No, nada más agradecerle a todas las personas que hayan podido conectarse con nosotros y estar en esta noche. Muchas gracias por su atención y por su presencia. Muchas gracias a usted, doctor. Recibo un abrazo fuerte, cuídese mucho. Bonita noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer para Corporativo Cipsa llevar información de valor. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos a sus órdenes y pues a cuidarnos siempre. Que tengan bonita noche. Hasta pronto.